Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En este día de las convocaciones del séptimo mes, estamos en Shemini Atzeret y en el pasado video estuvimos hablando de lo importante de estudiar la Torá, de que aún en el séptimo mes se nos habla que leamos la Torá. En el tiempo donde los Kohanim, los líderes del pueblo, aprovechaban esa asamblea que había en el territorio cerca del Mishkan y hablaban y presentaban la Torah. Y de eso vemos testimonio que aún en el séptimo mes un hombre llamado Ezra hizo eso delante del pueblo y estuvimos hablando de lo deleitoso y de lo beneficioso que es para nosotros recordar y volver a estudiar la Torá, de disfrutar de ella, de vernos como un espejo, de poder entender cada vez mejor cómo el Todopoderoso se relaciona con su humanidad, con la humanidad que Él creó, de, de lo importante que es seguir ese legado cuando estuvimos hablando de las vestiduras de Aarón y y de las cosas que a veces uno a simple vista puede estar leyendo, estudiando y no se da cuenta hasta que vuelve y la estudia y la lee. Y dimos varios ejemplos, ¿verdad? Aunque estuvimos hablando de manera así brincando para ser prudente, ¿verdad? Y entender que estábamos hablando más o menos de un resumen de cada una de las cosas de las cuales este servidor se estaba acordando mientras estaba exponiendo eh, la conversación o la exposición. Pero sí hay muchísimas, ¿verdad? De las cuales a veces uno se le pasa y uno quisiera seguir y seguir y seguir hablando de lo deleitoso que es este tiempo de lo que es Sukkot y entre las circunstancias en las que vivimos, cada cual y conforme a lo que anhelamos y deseamos que sigan sucediendo en nuestras vidas. Hay algo que también aprendemos dentro de lo que es el estudio de la Torah y es algo que también el Mesías dijo y los Sheliachim y es aprender a estar contento con lo que tenemos. Y una de las cosas que Sukkot nos enseña es eso, que aunque somos una frágil sukkah en medio de un mundo en cual estamos peregrinando, estamos contentos con lo que tenemos y aprender a estar contento, como en una ocasión Shaul dijo que había aprendido a estar contento, no importando cuál fuera su situación. Y, y así estábamos, ¿verdad? Hablando, inclusive varias cosas de las cuales ahora me he estado acordando también, de las que a veces leemos y no nos damos cuenta, pero una de las cosas que me estaba dando cuenta también mientras estaba leyendo es que cuando empieza el conteo en el libro de Bamidbar o números, empiezan a hablar de tribu por tribu y empiezan a contar las tribus. Y a veces nosotros asumimos y llegamos al punto de decir, oye, es que entonces la tribu de Reubén tenía ciertas personas que fueron las que contaron. La tribu de Manashe tenía ciertas personas, las de Neftalí tenía ciertas personas, las de Isahar o Isaacar tenía ciertas, sí, la de Zabulón, la de Dan, la de Benjamín, la de Yehudá, y así por el estilo, ¿verdad? Pero cuando leemos bien nos damos cuenta que no necesariamente ese censo significaba el total de cada una de las tribus. Dice claramente que los que contaron fueron los de 20 años para arriba, primero. Y número dos, dice que contaron de esos de 20 años para arriba aquellos que podían salir a la guerra. Un dato interesante, lo que nos deja saber, ¿verdad? O lo que quiere dejarle saber al lector,
lo que le quiere dejar saber al lector es eso, que podía, o lo más seguro, había muchas personas que, obviamente, que se da por sentado que había muchas personas que eran menores de 20 años. Pero también había muchas personas que tenían más de 20 años que no fueron contadas en el censo porque simplemente no podían salir a la guerra a pelear. Eh, y de eso, ¿verdad? Son cosas de las cuales estudiamos a través de la Torah y nos damos cuenta y que son detalles que nos ayudan a entender mucho mejor el panorama de cómo el Todopoderoso obra en la vida del ser humano y cómo se relaciona. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que yo creo que todos aquellos que somos seguidores del Mesías Yeshua y aún el sistema judaizante también está hablando de un mismo lenguaje. Y yo creo que en Sukkot es una de las festividades que más, cuando uno analiza y en este peregrinar, hablando de los que creen en el Mesías Yeshua, desde el punto de vista sea mesiánico o seguidor de cierto, de cualquier pensamiento o cualquier rama en la cual se haya inclinado, y aún aquellos que son del sistema judaizante, en su mayoría todos están hablando de algo parecido o bien similar, ¿verdad? Excepto los católicos y evangélicos protestantes, que ellos tienen una agenda similar, ¿verdad? Desde el punto de vista de qué es lo que ellos siguen, el mismo sistema, las mismas fiestas, los mismos días, lo mismo, todo bien parecido, similar, porque obviamente el sistema protestante se quedó con esa herencia que eh, nunca o hasta el día de hoy muchos o la mayoría no se han puesto a reflexionar sobre si eso es bíblico, si es correcto, si es parte de la identidad de los seguidores de Mesías o si fue algo adoptado por el tiempo y que fue algo de lo que aun cuando leemos la Torá nos damos cuenta. Y es algo bien interesante, que una de las cosas que estábamos hablando era de eso, era de cómo nosotros a veces no estábamos como que sensibles a entender que aún en los sistemas que estuvimos peregrinando decían, oye, nos sacó del Egipto, nos sacó y ahora nos va a llevar a la tierra prometida y todo, pero se nos olvidó que en esa misma relativa o ese mismo relato que estamos leyendo, y que en eso mismo que simboliza algo de lo que es nuestra vida hoy, se nos dice que los sacó para que le celebraran fiestas, y las fiestas que Él estableció y que es lo que nos identifica como su pueblo. Y dentro de esas fiestas que le dio, también le dio algo bien interesante, que Él le dijo, y ahora cuando ustedes me vayan a servir, no lo van a hacer como lo hacen las demás naciones. Ustedes me van a servir como yo les estoy diciendo. O sea, yo los saqué para que ustedes me obedezcan y celebren mis fiestas, no las fiestas de ustedes, no, mis fiestas o mis convocaciones, mis micracodes, porque por medio de esto yo estoy también revelándole un mensaje de cómo es la redención de la humanidad hasta el regreso del gran esperado, ¿verdad? Del Mesías Yeshua. Y en ese tiempo obviamente no se le había revelado, pero nosotros ahora sí entendemos que a eso se estaba o a eso se refiere. Y, ¿verdad? El sistema protestante evangélico, pues, pensó varias cosas de aquellos que fueron los que movieron esos movimientos y tomaron las decisiones, que eran católicos, y movieron y tuvieron, ¿verdad? Dentro de su conocimiento cosas como sencillas que aún leyendo la escritura se pueden entender, que entendieron que el sistema católico no estaba aplicando correctamente y que no era realmente lo que tenía que seguir un seguidor del Mesías, que lo que ellos estaban tratando de aplicar contradice
lo que está escrito, pero en otras siguieron heredando cosas de las cuales no tuvieron, o hasta el momento muchos no han tenido esa reconsideración de entender que todo eso fueron cosas añadidas y adoptadas y sincretizadas con el paganismo, y contar de separar de la identidad de aquellos seguidores del Mesías, ¿verdad? Contar de ellos ser los que tuviesen la autoridad, y así se inventaron muchos cuentos, y hasta el punto de que lamentablemente hasta el día de hoy muchos han seguido. Los protestantes creen que no, que ellos sí ahora son como en mi caso personal, ¿verdad? Yo pues también pensaba de la misma manera, sí, ahora yo soy el vida del que la sé toda, y ¿por qué? Porque yo lo hago mejor que aquello. Y cuando el Padre empezó a obrar en mi vida, empezó a dejarme entender, ¿verdad? Como a muchos, y utilizando medios para que se lo transmitieran a este servidor, que su palabra es la misma ayer, hoy y siempre, y que la identidad de su pueblo es una identidad para que, como aprendemos en esto deleitoso de estudiar la Torá, de que hay un mandamiento de salir del medio de ella, y otro también que se le da al pueblo de Israel, que no regresaran por el mismo camino, y de no imitar a las demás naciones en cuestión de nuestro servicio, que nosotros tenemos nuestros días, tenemos nuestras fiestas, tenemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratar al prójimo, nuestra manera de comer, nuestra manera de servir al Creador. Y de eso estábamos hablando también un poco, de no servirle buscando el placer deleitoso, egoísta y humano, que es lo que identificaba a muchos o la mayoría de todos los dioses de que tenemos hoy en día, pero disfrazado con otras cosas, o a veces hasta de la misma manera, de manera abierta y literal, como es el caso de Easter, o el caso de los días de Cupido, que a veces los ponen abiertamente y a veces los disfrazan. Entonces, en estos tiempos, ¿verdad? En los cuales estamos viviendo como una sucá temporera, entendemos todas esas cosas, y reflexionamos, ¿verdad? Y el punto a lo cual quiero retomar es ese, de que en estos tiempos pues estamos, aquellos que seguimos al Mesías, que entendemos que entenderlo desde el punto de vista hebreo no es para ser más santos que los demás, sino es para entender mejor el mensaje de aquel en quien hemos creído. Y entendemos todas estas cosas, pero cuando vamos también al sistema judaizante, que creo que todos de una u otra manera hemos pasado también por eso, y después nos hemos dado cuenta que tampoco por ahí es el camino, que el camino está totalmente aclarado y directo, que el Mesías lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que no es ningún sistema, y que ese sistema que ha sido modernizado, eh, más lejos se ha ido de lo que el Mesías nos transmitió. Pero sí, ellos siguen arrastrando también algo que estaba aún desde antes de que el Mesías fuera revelado, y de eso es lo que mayormente me gustaría hablar hoy. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con lo que es Shemini Atzeret. Para el sistema judaico, el Shemini Atzeret, ellos lo ven como una festividad aparte a la de Sukkot. ¿Por qué? Porque dice Atzeret. Si nosotros leemos lo que es los textos de la escritura que hablan sobre Sukkot y Shemini Atzeret, lo hablan como un conjunto de una sola festividad, aunque le dice 7 días vas a estar en Sukkot, y el octavo día no es una obligación habitar en Sukkot, sino es de regocijarse delante del Padre, pero es un día de Shabbat completo. Ellos, obviamente, pues dicen: no, aquí está hablando de una convocación aparte, porque aparte de que ya no tenemos que estar en la azúcar, estamos en un aseret, en una asamblea nueva, en una octava asamblea, no en las primeras 7, porque las primeras 7 terminaron en el séptimo, por eso habla que solamente 7 van a estar en Sukkot.
Aquellos que, ¿verdad? Pues nos dejamos llevar más en este aspecto por lo literal, pues entendemos que hay un mandato de 7 días fiesta, pero incluye el octavo, porque dice, en este mes séptimo, el primer día de la fiesta, vas a estar en un reposo completo y en el octavo día también. Aunque sí se diferencia un poco en lo que o cómo, ¿verdad? Se coge ese octavo día como se coge los primeros 7. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la cual no hay que habitar en cabaña. Pero sí es algo interesante porque desde antes de los tiempos del Mesías, ellos hacían varias cosas en estas festividades. Dentro de ellas, pues ellos hacían en estos 7 días, que hasta el día de hoy lo hacen, lo que son las oraciones de Geulá. Las oraciones de Geulá significan las oraciones de la redención, porque ellos anhelan y saben y entienden desde el punto de vista aún de esos tiempos, antes que el Mesías se revelara, que había un significado totalmente de redención y de salvación, obviamente que tiene que ver obviamente con la salvación y redención, son palabras totalmente similares, hacia el pueblo como tal, y por eso es que desde lo que ellos llaman el mes antes, Elul, están en el proceso de poner las cuentas al día con tu prójimo, y después luego en lo que ellos llaman el Yom Kippur, que nosotros también le llamamos igual, que hacen ese, luego ellos en estos 7 días de Sukkot, ellos hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos entienden y dicen que en el octavo día, perdona, que en el séptimo día, para ellos el séptimo día, ¿verdad? Eso también hay una controversia, o un masloc, que es como le llaman ellos. En el séptimo día ellos le llaman, como ellos dicen, que hay una diferencia de la fiesta, que el octavo día es una fiesta diferente al séptimo, pues ellos le llaman al séptimo día de Sukkot, le llaman el último día de la gran fiesta. Otros, pues, creemos y entendemos que en el octavo día es el día de la gran fiesta, el último día de la gran fiesta. Pero se pueden interpretar a veces de las dos maneras, que tiene un mismo significado. ¿Y cuál es el significado? Que ellos llaman que ese día, ellos le llaman el séptimo día de Sukkot, que es el último día de Sukkot, ellos llaman a ese día Hoshana Rabbah. Y Hoshana Rabbah es la gran salvación. Yom Hoshana Rabbah es el día de la gran salvación. Ellos dicen que aún cuando en Yom Kippur ya se decretó quién era el que iba a ser salvo, el que iba a entrar al Shemini Atzeret y quién se iba a quedar. Ellos dicen que hasta el séptimo día de Sukkot hay una oportunidad extendida para que aquel pueda demostrar ante el Todopoderoso que realmente él anhela y desea entrar en esa geula, entrar en esa redención, entrar en esa salvación colectiva que se va a dar ese día, que también se le llama, ¿verdad? Como el último día, el día en el cual se abren los libros. Y dentro de todas esas cosas que hacen ellos, podemos entender entonces lo que ellos también hacían, que ellos dicen que en esos séptimos días ellos se conectan con lo que es lo natural, con lo que, y sirven al Todopoderoso con lo que es tangible, ¿verdad? Lo que es los árboles, los mandamientos que aparecen que tenemos que hacer en Sukkot, ¿verdad? Que es buscar este fruto, palmas, palmera. Ellos pues le han añadido lo que es el lalulá, le han añadido lo que es el etrog, entre otras cosas, pero ellos utilizan eso como parte de lo que ellos creen que ese es el mandamiento obligatoriamente, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no se pueda llevar un etrog o no se pueda llevar tal vez el lular. Lo que sucede es que ellos lo han elevado o lo han puesto como un mandamiento obligatorio y tiene que ser de cierta manera y tiene que ser de unas formas
y lo que nosotros conocemos como takanot, mandamientos que Yeshua le llamó mandamientos añadidos por el hombre, que no necesariamente son obligatoriamente, sino con tú llevar los frutos y llevar lo que dice en la Torah es suficiente, no lo que a un hombre hay añadido. Pero el detalle es que dentro de todo lo que ellos hablan, de que ellos le sirven al Eterno, le sirven con todo eso, con la azúcar, con el chofar, con todo lo que es tangible, ellos dicen que inclusive dentro de eso aún ellos lo reconocen que en el Mishkan ellos regaban agua para demostrar que había un servicio al Todopoderoso y que eso era como un simbolismo de servir y de que toda la tierra fuera llena, ¿verdad? De así como corre el agua, que fuera llena de la palabra y de la que el Todopoderoso hace con la humanidad, o lo que ellos anhelan que el Todopoderoso hiciera con la humanidad. Para, como en pocas palabras, para saciar a los demás. Cuando nosotros entendemos estas cosas y escuchamos luego lo que nosotros entendemos que nuestro Mesías Yeshua hizo, y que está relatado en los evangelios, que en ese tiempo de Sukkot él subió y en el último día de la gran fiesta se paró y eso fue lo que dijo: aquel que tenga sed venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eh, Entendemos que está totalmente relacionado con las costumbres y tradiciones de ellos, y que el Mesías las utilizó para llevarle un mensaje a ellos de que realmente Él era el Salvador. Él es el que puede llevarlos a ellos a ese Shemini Atzeret, a ese octavo día de asamblea. Dentro de lo que conocemos como la numerología hebraica, creo que todos conocemos que en el séptimo día se cataloga también como un día de perfección, un día de, de que 7 días es el tiempo de la perfección, de la obra del Todopoderoso. En 6 días, séptimo día cesó, 6 días trabajará, el séptimo cesarás. Inclusive es como un día de que aún el Todopoderoso le dijo a Moshe, aún en los casos se podrían decir triviales, en los cuales si la mujer tiene o cae inmunda, o el hombre hace ciertas cosas, dentro de esos mandamientos había, la mayoría de ellos era que tenían que estar inmundos. Algunos eran inmundos hasta el atardecer, pero habían algunos que tenían que estar 7 días inmundos, y o 7 días santificándose, y en el octavo día era que se podían presentar a presentar los sacrificios o los holocaustos. O sea, el octavo día era el día en el cual ellos podían presentarse ante el Todopoderoso. O sea, no podían presentarse sin antes haber un proceso de santificación, de limpieza de la impureza que había. Entendiendo esto, podemos entender mucho mejor lo que habla en una ocasión, si no me equivoco, es Shaul, que dicen: sin santidad nadie verá al Eterno. O sea, nadie se puede presentar ante el Todopoderoso sin haber sido santificado primero. Y esto nos da una idea de que cuando está hablando de eso, no está hablando ni de pelo corto, ni de pelo largo, ni está hablando de falda corta, ni de falda larga, ni de pantalón corto, ni de pantalón largo, ni de lo que el hombre ha llevado, ¿verdad? Ni de la barba, así que si se la corta, que si se la pica, que si el bigote, que si el pelo, que está hablando de un proceso de santificación, de limpiarnos de nuestras impurezas. Aunque, obviamente, lo que es el recato, como hemos hablado en otras ocasiones, el sinud, sea del hombre o de la mujer, es parte de la identidad del creyente. Pero no está hablando de esos mandamientos que se añadieron en el proceso, o que el hombre, como es de costumbre, hemos hecho cosas creyendo que podemos ayudar al Todopoderoso a que sus hijos le obedezcan, y lo que hemos hecho es que le hemos puesto cargas
y cargas y cargas y cosas que en vez de hacerlos a que ellos vivan una vida santa, quieran vivir una vida conforme al modelo que para mí es el que tienen que vivir. Y eso es lo que Yeshua en una ocasión les reclamó a aquellos hombres, que esos mandamientos que a veces nosotros ponemos, lo que hacen es violentar otro mandamiento, violentar un mandamiento que sí es del Todopoderoso, por querer que cumplan un mandamiento de hombre. En este tiempo, lo que conocemos como Shemini Atzeret, ese es el punto de vista como lo veían aún en lo que se conoce como la Mishnah, que es un compendio que se fue organizando desde antes de que el Mesías se revelara. Y dentro de eso, esas eran las cosas de las cuales ellos hacían en ese tiempo y las cuales Yeshua utilizó esas tradiciones para hablarle al pueblo. Así que nos da a entender que ese día de la gran salvación es un día en donde se abren los libros, donde le llaman el día también de la gran trompeta, porque es el día de la gran salvación, que eso es otra de las cosas que ellos hacen. Ellos hacen todos los días una oración por la Geulá, por la redención. Pero en el séptimo día, en el último día que ellos le llaman el séptimo, el último día de Sukkot, ellos oran las 7 oraciones en ese día, como porque ellos le llaman así, porque ese es el día de la gran salvación. O sea, este es el día en donde ya, si no pudiste lograr el perdón del Todopoderoso, en este día ya no hay más oportunidad, porque ya vamos a entrar en lo que luego se le conoce como el Olam Abba. Y es interesante porque cuando Yeshua les habla de que Él es la gran salvación y que Él es esa agua que va a saciar la sed de ellos para entrarlo, para purificarlo y santificarlo, es algo de lo cual vemos que Yeshua les está hablando un lenguaje que ellos entendían y que nosotros por ignorancia desconocíamos, y por eso estábamos bajo el deseo de nuestro corazón, guardando las fiestas que nos enseñaron de pequeños, las que nos enseñaron, sirviéndole de la manera que nos habían enseñado y nos habían dicho, pero que con la mejor intención que teníamos en nuestro corazón, pero asimismo haciendo las cosas totalmente de la manera que el Todopoderoso no nos enseñó a hacerla ni a entenderla. Por eso una de las cosas deleitosas que estábamos hablando en estudiar la Torah era eso, de que no importando si estábamos en ese proceso o si estamos todavía en ese proceso de que, oye, pero es que en mi sistema, pero es que yo soy de tal denominación y desde pequeño yo he sentido ahí la presencia, y es que ahí es que yo he sentido que es que estoy haciendo las cosas bien, porque es que si me siento que si me salgo de cómo se hacían, de celebrar esto, de celebrar lo otro, de verle el punto de vista de esta manera, pienso que estoy apostatando. Asimismo se sentían los fariseos, los saduceos, los edomitas, los de este hombre que también eran seguidores de él, se me olvidó el nombre ahora, los herodianos, y luego más adelante, ¿verdad? Muchos otros sectas que se fueron formando también se sentían así. Y creo que es normal que uno se sienta con esa presión y con ese temor de que toda la vida le enseñaron a uno a hacer las cosas de una manera y a pensar de una manera, y que luego nos suceda lo que le pasó a Shaul, que nos digan, mira, están dando cosas contra el aguijón. Te estás haciendo daño a ti mismo por persistir en algo que no es realmente el camino, verdad y vida. Que no es verdaderamente lo que está revelado y lo que está ahí claro, porque yo creo que toda aquella persona, no importando de qué sistema religioso sea, puede leer y puede entender que en Levíticos, como lo conocen, Levíticos 23, dice, estas son mis fiestas, nunca dice que son las fiestas de Israel. Eso es algo tan sencillo y tan claro.
todos creo que podemos leer directamente y claramente que Yeshua dijo, yo no vine a abolir la Torá. Todos podemos entender claramente que cuando leemos el libro de los Hechos, dice que cuando Shaul hablaba en las sinagogas y cada Shabbat o cada día de reposo era donde él se reunía, y no se reunía él y los israelitas nada más. Habían de toda clase, israelitas y no israelitas, que ellos le llamaban gentiles o le llamaban griegos, y que esas personas que en una ocasión le llamaban los justos de las naciones, entre otros nombres, Shaul le dijo, ya no hay nada de eso, ahora todos somos uno en el Mesías. Eso es algo que leemos literal y claramente, que de ahí se le han añadido los mandamientos de hombres y las especulaciones del hombre y las manipulaciones del hombre de sacar de aquí, sacar de allá, basado en lo que también le enseñaron, que todo eso cuando vamos a la raíz, es una raíz, ¿verdad? Lamentablemente de la institución romana que se fue evolucionando, que los consejeros que tenían eran consejeros que empezaron a sincretizar todo y todo con un fin también político de que las masas que también eran paganas, que aceptaran de una manera más sensible esa nueva imposición o esa nueva religión que se le impuso a todo el reinado gobernado por Roma, que, ¿verdad? O entre paréntesis, uno de los pueblos, uno de los países que aceptó ese sistema estuvo en Oriente, no en Occidente. Pero Shemini y Atzeret, entendiéndolo aún desde el punto de vista de las costumbres judaicas o de los mesiánicos o de los creyentes en el Mesías Yeshua, ¿verdad? Todos entendemos esto súper claro. Sistemas evangélicos y protestantes, obviamente, como acabo de explicar de manera resumen, están en otro feeling, en otra mentalidad, en otro. Permita a nuestro Padre Celestial que así como yo estuve en un momento y muchos hemos estado en ese feeling desorientado, el Padre nos oriente. Y entendamos que esto no es apostatar, esto es seguir enderezando lo torcido de nuestros pies. Seguir enderezando, seguir entendiendo, seguir acercándonos más a Él con un corazón humilde y reconocer nuestra falta, que eso es otra de las cosas que aún vemos en este tiempo y de esta manera de lo que es Shemini Atzeret. Hay algo que se dice aún dentro de la tradición judaica que está relacionada cuando tú lo ves con un evento que sucede y está relatado en los evangelios. Esas personas dicen en este gran día de la salvación, dicen, Dal oti veli Yoshia. Dal oti veli Yoshia. ¿Qué significa esto en español, en arroz y habichuela? Ellos dicen, pobre soy, pero Él me salvará. Esto es una demostración de que ellos reconocen que por más esfuerzo y todo lo que ellos hagan, ellos entienden que son insuficientes en ese caminar, en este peregrinar, y que la única manera que van a entrar a Olam Abba, al día de esa gran salvación, al día de ese gran shofar en donde se van a abrir los libros, como único ese nombre va a estar escrito en ese libro y como único ellos van a ser llevados a ese Olam Abba, es reconociendo que de la única manera en la cual ellos pueden hacer es que el Padre los ayude a salvarlos y llevarlos allá, porque por sus méritos no pueden hacerlo. Esto no es algo descabellado, esto es algo que aún aparece un relato así. ¿Se acuerdan de una vez que Mesías Yeshua trajo esto a colación y dijo, hubo un hombre que se sentó o se paró así en el Mishkan y decía, te doy gracias, Padre, porque yo no soy como este publicano, yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que... ¿Y el publicano qué decía? El publicano decía estas palabras, Dalo ti veli Yoshia.
En español o en latín lo traducen como ten piedad de mí que soy pecador. Ten piedad de mí que soy pecador. Las palabras de Yeshua dijo, de cierto, amén, amén, ani omerlech. De cierto les digo, que este hombre va a ser justificado primero que el otro. Porque entendió su debilidad y su reconocimiento de que la salvación solamente la va a alcanzar porque el Padre va a tener misericordia de él. Y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Porque dentro de lo que vivimos hay muchos que aún este conocimiento que hemos tenido de entender lo que son las raíces hebreas, de entender Mesías, de entender Yeshua, de entender algunas frases, a veces se nos sube a lo sumo, a la cabeza y creemos que, wow, ya, yo uso sí, yo, a veces llega al punto que están tan hundidos en su judaísmo y creen que están siguiendo el Mesías, pero ese sería otro tema, pero hay muchos también que no, y entienden y tienen mucho conocimiento y se jactan de eso y dicen gracias que ya yo no soy cristiano, gracias que ya yo no soy un pagano, ya yo no sirvo, ya yo no guardo las fiestas paganas, ya yo no guardo, olvídate que ya yo estoy hecho, si viene el Mesías ahora yo me merezco estar al lado de él. Pocas palabras, eso es lo que aparentan decir. Sin embargo, aquí el Mesías nos dice que nuestra actitud no debe ser esa. Que en vez de decir gracias porque yo no soy un cristiano que está cegado por la religión, ¿por qué no mejor decir Daloti Beani Beli Yoshia? Aunque yo estoy pobre, o soy pobre o me falta, tú me salvarás. Y anhelar eso para aquellos cristianos que están cegados. Padre, ayúdame a alcanzar, ayúdame a ser un instrumento tuyo para que alcances también a ellos como me alcanzaste a mí. Para que les revelas a ellos lo que me revelaste a mí. Para que pongas en el corazón de ellos como pusiste en mi corazón dispuestos para escuchar tus palabras. Acuérdense que con la misma misericordia con la que juzguemos, vamos a ser juzgados. Y una cosa es decir las cosas claras de que no está correcto lo que están haciendo. No es en algunos puntos sí están correctos. No es que están totalmente, ellos creen que el Mesías es el hijo de Elohim. Ellos creen que es el único salvación, camino y vida. Ellos creen en que el Mesías vino, murió y resucitó. Hay muchas cosas en las cuales obviamente son básicas y claras. Hay otras cosas en las cuales todavía tienen que mejorar como nosotros. Y esto nos enseña eso, a no elevarnos y a entender que para entrar en el Olam Abba tenemos que entender esas palabras que aún salen en la Torá, están en los proverbios. El Mesías también lo dice, el Shelachim también lo dice. Aquel que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será enaltecido. Humillado bajo la mano poderosa del Todopoderoso, al cual a su tiempo nos levantará y nos establecerá. Cosas de las cuales a veces ignoramos. Y esto que entendemos, que aún nosotros reconocemos que para presentarnos delante del Todopoderoso tenemos que estar santificados, purificados. Y a veces esos orgullos nos puede ser como dice Shaul, ¿verdad? Una raíz de amargura que contamine. Eso que nosotros conocemos como el séptimo, que aún los Kohanim tenían que hacer, un Kohen, un sacerdote, cuando tenía que servir y presentarse ante el Todopoderoso, cuando se cogía como Kohen, tenía que ponerse las vestiduras de su anterior, ¿verdad? De su padre o de su abuelo. No las que ellos quisieran. Número 2, tenían que pasar un proceso de santificación por 7 días y luego podían entrar y empezar a presentar el servicio.
simbolizando, ¿verdad? Que ese Mishkan es la casa de Elohai, simbolizando para yo entrar a la casa de Elohai, para yo entrar a ese Shammai, que también se simbolizaba como el cielo, como la casa del Todopoderoso. Yo tengo que entrar en un proceso de purificación de mi inmundicia física y espiritual. Así que cuando entramos en esto que es Shemini Atzeret, entramos que el séptimo significa lo que es perfección y el octavo como un nuevo comienzo, como un Olam Haba, como algo en donde todos anhelamos entrar. Pero para entrar tenemos que pasar por ese procedimiento en donde tenemos que hacer una cosa sencilla, no estar los 7 días pidiendo Geulah. Es algo sencillo y básico, que fue lo que el Mesías dijo en los evangelios y también lo reveló en lo que conocemos como Hitgalú o el libro de revelaciones en el último capítulo. Aquel que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que el Mesías también le dijo a esa mujer samaritana. ¿Qué le dijo? Aquel que beba de esta agua no volverá a tener sed. Es beber de la agua del Mesías. Es dejar que esa agua, que esas palabras nos purifiquen, nos santifiquen y nos preparen, como dice en Revelaciones, ahí está la novia y que se le ha concedido vestirse de lino fino. Y este lino fino son las obras justas de los santos. Ese es el deseo y el anhelo y lo que aprendemos en esto, lo que es Shemini Atzeret. En ese gran último día de la fiesta, entendemos que todo esto que nosotros conocemos como festividad, como Mikra Kodesh, nos enseñan cosas de las cuales antes desconocíamos, aunque estábamos tratando de a tientas buscar al Todopoderoso, pero en su misericordia nos fue trayendo con cuerdas de amor. Esas cuerdas de amor a veces para nosotros son cuerdas de castigo, de disciplina, de sufrimiento, de experiencias que hasta el día de hoy nos marcan. Pero el Padre dice que al que él ama, él disciplina. Y son palabras fuertes y que a veces parecieran como que, pues entonces tienes que ser un hombre que le guste, que lo castiguen, que le guste. No, un hombre que entiende que el Padre me ama como a hijo y que el padre puede ver a su hijo en una situación de dificultad y a veces tiene que tomar decisiones que aunque el hijo le sientan un poquito difícil, pero para el bien de su salvación, tiene que corregirlo. Ese es el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros, que el Padre nos ayude, que nos exhorte, porque queremos entrar en ese Shemini Atzeret, queremos entrar en ese Olam Haba. Para el sistema judaico todavía eso no está, aunque lo piden y lo anhelan, todavía ellos están más de 2000 años atrasados. Para ellos todavía el Mesías va a salir entre sus hermanos. Nosotros sabemos que ya salió de entre los hermanos. Para ellos piensan que ese Mesías es el que va a traer la Geulah, la redención al pueblo y luego nos va a entrar en el Olam Haba. Nosotros sabemos que ya ese Mesías vino y perdonó al pueblo y trajo la Geulah, trajo la redención y estamos esperando que nos entre al Olam Haba, al mundo venidero. Nosotros creemos esas palabras porque el Mesías lo dijo. El Mesías dijo que cuando esa trompeta suene, va a mandar a su malajín y nos va a reunir de todos los lugares en donde estemos. Y vamos a estar siempre con Él. Esa es mi esperanza, ese es el gozo de mi esperanza. Ese es el Evangelio al cual yo creo firmemente. Ese es el Mesías al cual yo digo que es el ungido del Padre y que es mi Rey. Ese es el Mesías que trajo la perfección y nos está ahora enseñando para que nosotros vivamos de la misma manera, siguiendo sus pisadas.
Ese es el Mesías que vivió como peregrino y nos está enseñando a nosotros a que vivamos así. Y este tiempo de Sukkot, que termina con Shemini Atzeret, nos revela el proceso del creyente hacia lo que esperamos y deseamos. Esto es algo que podemos compartir con aquellas personas que dicen que ya no tiene sentido y que está abolido totalmente el mensaje que se le dio a Moshe. Sabemos que lo dicen por ignorancia y sabemos que lo dicen porque es algo aprendido de sus antecesores, algo que se le ha enseñado o se nos enseñó aún de una manera de casi una advertencia de si pensamos lo contrario, estás jugando con tu salvación, estás a punto de caer de la gracia. Los que hemos entendido esto nos hemos dado cuenta de que ahí estamos entendiendo cuál es la gracia. Y que ahí es que estamos entendiendo cuál es nuestro norte y cuál es esa redención. Como lo dice aún el Sheliach Shaul. El Sheliach Shaul, cuando en una ocasión fue presentado ante aquellos hombres que le estaban tratando de acusar, diciendo: este hombre está hablando en contra de la Torá, este hombre está hablando en contra del templo, este hombre está llamando a que apostaten de Moshe. En una ocasión este hombre llamado el Sheliach Shaul, el Sheliach para los goín o para los gentiles, dijo una cosa bien interesante, el que dijo también: imítenme a mí y encontrarán gracia. Dijo en Hechos capítulo 24, verso 14, dice: sin embargo, le confieso esto, que le sirvo al Elohai de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta. En otras versiones dicen otras palabras, pero dice que con el camino en el que ellos llaman secta, yo creyendo en todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Eso no lo dijo ningún mesiánico moderno. Eso no lo dijo ningún pensador judaico. Eso no lo dijo ningún hombre que está en contra del protestantismo ni en contra de los cristianos. Esto lo dijo un hombre que fue el que trajo la enseñanza por la revelación del Mesías a muchas naciones, de las cuales hoy muchos creemos en el Mesías en parte y vivimos conforme a las palabras que sabemos que el Mesías le reveló a ese hombre. Ese hombre fue el que dijo que él cree firmemente en la Torá y en los Nevi'im y en los profetas. Y que de lo que realmente se le estaba acusando a él era porque él creía en la resurrección de los muertos. Que él estaba predicando que ese Mesías había muerto y el Padre lo había resucitado. Cosa de que era algo agravante para los judaizantes de esa época. ¿Por qué? Porque aunque muchos entendían eso, otros no lo creían. Por eso es que cuando él iba a las sinagogas, decía que muchos creían y otros no. Inclusive algunos líderes o principales de la sinagoga y algunos kohanim entendían esto y creían en las palabras que Shaul les había dado. Así que cuando entendemos esto, podemos entender mucho mejor las palabras del Mesías Yeshua. Cuando habló de las trompetas, que si el final de las trompetas, que si el día de la resurrección, que si todas estas cosas, el Mesías las estaba hablando conforme al lenguaje que ellos entendían y que ellos conocían.
y que nosotros debemos de entenderla de la misma manera y no buscarla, aplicarlas a mi sistema religioso y a mi conveniencia para no salir de algo de lo cual por más vuelta que le dé, no es compatible con lo que estoy leyendo. Anhelo y deseo que nuestro Padre le abra los ojos antes de esa última trompeta a todos y que podamos entender sus maravillas y las palabras de su Hijo el Mesías, aceptarlas en nuestro corazón y esperar con gozo la esperanza a la cual se nos ha llamado a esperar. Shalom, Ubrajó, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes, a todos. Ay, tate.